Hola, soy Laura Zamudio y les doy a todos y a todas la más cordial bienvenida a esta sesión número 4 del minicurso de Introducción al Estudio de las Organizaciones Internacionales. Como ustedes saben, se trata de un curso corto y básico dirigido a estudiantes y a personas interesadas en comenzar a comprender la manera en que las organizaciones internacionales trabajan. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre organizaciones internacionales y política doméstica. Como ustedes saben, las organizaciones internacionales se mueven en contextos caracterizados por la existencia de estados soberanos, es decir, estados que tienen las capacidades, los recursos, la legitimidad para controlar sus territorios, poblaciones, sus fronteras, definir sus políticas, monitorearlas, evaluarlas, controlar sus instituciones y establecer los mecanismos, digamos, de coordinación, de cooperación, de trabajo interno. Eh, Hablar de organizaciones internacionales en estos contextos no es extraño porque las organizaciones internacionales suelen colaborar o coadyuvar al trabajo de los gobiernos. En ocasiones aportan recursos, ya sea materiales o económicos. En ocasiones asisten con conocimientos técnicos, eh, con asesorías específicas para la implementación de proyectos o establecen formas de coordinación con múltiples actores que posibilitan que los estados pues realicen pues una serie de funciones desde la adopción e implementación de ciertas convenciones o el desarrollo de ciertos proyectos técnicos. Entonces, no es extraño, eh, pero cada vez más se comienza a hablar del papel de las organizaciones desde una perspectiva diferente, es decir, de una perspectiva de autoridad. Organizaciones con capacidad de ejercer una serie de funciones y una serie de tareas que requieren autoridad y que requieren autoridad dentro del ámbito doméstico, dentro de la política interna de los gobiernos. Y esto pues sí resulta, digamos, normativamente preocupante y pues genera controversia, genera mucha controversia. Entonces, nosotros hemos visto cómo eh, es más fácil identificar una serie de episodios en donde podemos ver a las organizaciones internacionales con autoridad, con poder, con agencia, con legitimidad para actuar a nivel de política internacional. Em, por ejemplo, no se podría explicar el Brexit sin atender el discurso de la Gran Bretaña de que pues ellos estaban saliendo del Brexit para recuperar el control de las instituciones políticas que estaba en manos de la Unión Europea. O también las vemos actuando en contextos posconflicto, en la implementación de ciertos acuerdos que definen cuotas de poder, formas nuevas de gobernanza, creación de nuevas instituciones a nivel regional o a nivel internacional, eh, reglas, definición de nuevas reglas, ¿no? Eh, a nivel internacional y de normas también a nivel internacional. Entonces es más fácil como visualizar estos ejemplos y ahí, bueno, pues podríamos también citar recientemente el papel de la OMS en el manejo de crisis transfronterizas, en la regulación pues nada más, nada menos que el COVID-19. O las vemos también pues regulando políticas internas, políticas internacionales e internas para mantener, por ejemplo, la estabilidad financiera como hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es difícil encontrar estos episodios en donde las organizaciones tienen un papel importante y significativo y que las podemos plasmar desde el debate teórico de la
autoridad, la agencia, la autonomía, etcétera. Pero a nivel doméstico, pues resulta un poco más complicado. Lo que vamos a hacer hoy entonces es hablar de dos casos específicos, que es centroamericanos, en donde vamos a ver la participación de organismos internacionales como la ONU y regionales como la OEA eh, en contextos de lucha contra la corrupción política eh, y por lo tanto pues vamos a poder entender la manera en que las organizaciones trabajan a partir de casos concretos, a partir de contextos pues reales. Bien, vamos a comenzar. La CICIG y la MASI pueden verse como dos ejemplos, dos casos interesantes de lo que Stephen Krasner y John Ciorciari han llamado soberanías compartidas o esquemas de soberanía compartida. Es decir, acuerdos en donde actores internos y externos deciden trabajar de manera conjunta, distribuyendo tareas y responsabilidades entre ellos o para el logro de pues bienes comunes o para el logro de ciertos objetivos en los que los gobiernos por sí solos pues reconocen que no pueden resolver, no pueden alcanzar. En el caso de la CICIG y la MASI, pues son dos comisiones creadas, la primera, la de Guatemala, la CICIG, por la ONU, y la segunda creada por una organización regional que es la OEA, que es la MAXI, la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras. Después de estas agencias han habido otros intentos también de construir estas agencias en El Salvador. La del Salvador se conoce como Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, y otro modelo es el de Ecuador, creado en el 2019, que es la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra Corrupción, CIC. Estos modelos no han sido tan exitosos como la MAXI y la CICIG, y sobre todo pues el ejemplo emblemático es el de la CICIG, así que estaré hablando más de este caso que de los otros. Las, estas misiones son misiones que se crearon para atender un problema que tradicionalmente se considera un problema de política interna, de competencia exclusiva de los gobiernos, que es la lucha contra la corrupción al interior y contra la impunidad, la lucha contra la corrupción y la impunidad al interior. La CICIG fue una organización sumamente exitosa. Nosotros podemos ver que esta organización, en el momento en que se cerró, en el momento en que se pidió su cierre, pues era una organización que había logrado reducir la tasa de impunidad del 98% que era en el 2008 al 87% en el 2016, y logró también reducir la tasa de homicidios, que bajó de 45 sobre 100,000 a 26.1 sobre 100,000. Esta comisión identificó a más de 70 estructuras criminales, abrió 120 casos de investigación con 1.500 individuos, digamos, investigados. 600 de ellos fueron enjuiciados y 400 fueron sancionados. Cuando la organización se cerró, contaba con el respaldo o una tasa de aprobación del 70% de respaldo popular, y el costo de la misma pues ascendía en sus 12 años de existencia, porque la comisión arrancó en el 2007, pues el costo ascendía a los 290 millones de dólares, algo así como 137.500 dólares por acusación, comparados con, digamos, 16 millones de dólares por acusación del Tribunal Penal de la ex Yugoslavia
y 46 millones de dólares para el caso de la Corte Penal Internacional. Es decir, era una organización exitosa y muy barata. Tanto la CICIG como la MASI fueron creadas con ciertas, el diseño de estas instancias fueron muy peculiares porque ambas, bueno, fueron organizaciones híbridas, es decir, que combinaron recursos tanto nacionales como internacionales para luchar contra la corrupción. Las tareas asignadas a la CICIG fueron tareas básicamente de investigación. Se le concedió, digamos, autoridad para investigar a cualquier persona en cualquier circunstancia y digamos que era la misma organización, la CICIG, la que decidía a quién investigar. Y se le dieron también facultades de acompañamiento en el proceso penal. Ahí sí tenía que actuar coadyuvando al Ministerio Público de Guatemala y sí no podía actuar por sí sola, es decir, tenía amplias facultades en el ámbito de investigación y facultades más limitadas en el ámbito de persecución penal, si bien podía participar como querellante adhesivo. Estas dos organizaciones entonces funcionaron también con base en el acuerdo establecido por los gobiernos. Fue el gobierno de Guatemala y el gobierno de Honduras quienes en su momento solicitaron la intervención internacional para atender un problema de criminalidad y de impunidad que estaba rebasando ya las capacidades y los recursos de estos gobiernos. Entonces, estas agencias pues eran consideradas como legítimas por haber sido aceptadas por los propios gobiernos. Su trabajo al interior de estos países, pues, como dije, fue muy interesante. La CICIG contó con alrededor de 150 personas. Muchos de ellos, pues, eran expertos, investigadores en criminalística, en criminalidad, expertos en información, en rastreo de información, fiscales y extranjeros en general, todos ellos que llegaron a Guatemala para, desde Guatemala, con las instituciones, con las leyes y con el personal de Guatemala, investigar los casos de corrupción. Los casos que investigaron fueron casos de altísimo nivel. De hecho, muchas de las personas que fueron procesadas eran pues jueces, magistrados, funcionarios de alto nivel, presidentes, expresidentes, empresarios, gobernadores de ciertos municipios. Entonces la lucha contra la corrupción bajo estas instancias estuvo muy dirigida a generar mecanismos de capacitación, capacitar a las instituciones en los procesos de investigación y persecución, y esto pues llevó a encontrar redes de criminalidad, redes de corrupción que con el tiempo terminaron siendo pues exitosas, pero como dije también desde un principio, pues controversiales. Para dimensionar la manera en que trabajaron estas organizaciones al interior tanto de Guatemala como de Honduras, pues valdría la pena recordar que estas organizaciones pues fueron organizaciones a las que se les permitió, digamos, tener inmunidad diplomática, es decir, inviolabilidad de las personas, inmuebles, documentos, inviolabilidad de arresto o detención, inviolabilidad de jurisdicción penal, civil o administrativa. Además, estas organizaciones se podían mover libremente dentro de los territorios guatemalteco y hondureño, podían solicitar información prácticamente pues a cualquier instancia que podía ser pública, privada,
penitenciaria o militar. Tenían posibilidad de reunirse libremente, de entrevistar a cualquier persona, funcionario que consideraran importante para su labor, acceso libre a información, a los archivos oficiales, a las bases de datos, a los registros públicos. También estas organizaciones podían establecer algún tipo de recomendación de sanción administrativa a funcionarios públicos que no estaban cooperando. em, Podían establecer, y de hecho lo hicieron, acuerdos de trabajo y de colaboración con el Ministerio Público, con la Policía Nacional, eh, con la Policía Nacional Civil, con la Corte Suprema de Justicia, con la institución del Procurador de Derechos Humanos. Tenían acceso a la prensa y a los medios de información pública, y sobre todo pues podían realizar investigaciones de manera libre, sin tener que pedir permiso. La CICIG decidía qué era o a quién quería investigar, y además, como dije, podían participar acompañando al Ministerio Público en el procedimiento penal, podían participar como querellantes adhesivos y solicitar información o solicitar o presentar documentos y evidencias en estos casos. Además, podían establecer recomendaciones de política pública para que el gobierno pues tratara de evitar el resurgimiento de estos grupos de criminalidad. Y durante todo su trabajo, pues estas organizaciones contribuyeron a crear instituciones súper especializadas, como fueron los tribunales especiales para casos de alta corrupción, de alto perfil de corrupción, la unidad especial de investigaciones, que era con una unidad de análisis criminal y un programa de protección a testigos, una instancia de vinculación con el Ministerio Público que era entrenada directamente por la CICIG, con personal, policías entrenados, reclutados por la CICIG y que estaban pues encargados de ayudarles en los procesos de investigación. Desarrollaron capacidad para solicitar búsquedas, procedimientos, escuchas telefónicas. También participaban en la selección de los fiscales, o podían solicitar la remoción de estos, de forma tal que lograron desarrollar una serie de espacios de autoridad donde podían actuar con autonomía del propio gobierno guatemalteco y del gobierno hondureño, y al mismo tiempo lograron que varias de sus reglas, de sus instituciones, de sus mecanismos de trabajo, pues fuesen acatados y fuesen pues ejecutados al interior del país, lo cual nos habla de que estas organizaciones pues tenían autoridad y además la fueron ejerciendo y la fueron desarrollando a lo largo de estos muchos años en los que estuvieron participando al interior de estos países centroamericanos. Debo decir que estas organizaciones ya no existen, ya no funcionan, las dos fueron cerradas por solicitud también de los gobiernos, porque en el caso de la CICIG, el gobierno tenía el candado cada 2 años de solicitar ante Naciones Unidas la continuación de la CICIG o el cierre de la misma, y en el caso de la MAXI lo mismo, pero era para cada 4 años. Cada 4 años el gobierno hondureño podía solicitarle a la OEA cerrar esta organización. Estas dos organizaciones fueron financiadas completamente por donaciones y apoyo internacional. No formaron parte formal ni de la ONU ni de la OEA, pero sí fueron creadas desde estas organizaciones, y los recursos eran ejercidos, las donaciones eran ejercidos desde estas organizaciones.
En el caso de la CICIG tuvo mucha más autonomía para ejercer su presupuesto que la Maxi, pero de todas maneras pues eran organizaciones con un alto nivel de autonomía en términos financieros y esto pues les permitió actuar eh, con mucha mayor contundencia, digamos, en la lucha contra la corrupción y la impunidad en estos países. Bien, el caso que catapultó a la CICIG como una organización sumamente eficiente en la lucha contra la corrupción fue la línea y se desplegó en el 2015. Se trata de un caso defraudación, de defraudación fiscal en las aduanas, particularmente en la Superintendencia de Administración Tributaria, por alrededor de 120 millones de dólares. Eh, Se trataba de una red de alrededor de 30 personas dentro y fuera de la superintendencia que incluía al presidente y a la vicepresidenta en funciones en Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Ambos tuvieron que, el enojo de la población fue tal que ambos tuvieron que renunciar a su cargo y fueron llevados pues a juicio, ¿no? Eh, la, la, línea funcionaba a través de una llamada telefónica y a partir de allí se lograban insertar en el país mercancías con facturas alteradas, ya sea que se alterara la cantidad o el precio de las mercancías que entraban al país, pero esto implicaba pagar menos impuestos y bueno, pues obvio las personas que funcionaban aquí recibían un pago por esto. La, la línea fue resultado de un proceso, de una metodología de investigación que se desarrolló dentro de la CICIG y que fue abanderada por el comisionado. La CICIG tuvo 3 comisionados, eh, todos ellos extranjeros. Este último era un exfiscal colombiano llamado Iván Velázquez y en torno a él se desarrolló un nuevo concepto que era el concepto de las redes político-económicas ilícitas y que abarcaba la posibilidad de investigar ya no solo redes de criminalidad y de violencia, sino también redes de corrupción de cuello blanco. E involucraba entonces, permitía que el trabajo de la CICIG se desarrollara entonces en otros ámbitos, ya no solamente en el ámbito de la criminalidad, sino también ámbitos que atravesaban a toda la sociedad, como era el tema de las aduanas, pero también los transportes, las campañas políticas, los problemas de, de licitaciones en los municipios, licitaciones amañadas o licitaciones pues eh, claramente ya definidas a favor de ciertas empresas donde incluso participaban pues algunos funcionarios de gobierno estatal, municipal, etcétera. Entonces, la CICIG generó esta dinámica de trabajo, de investigación, de elaboración de expedientes y de acompañamiento, pues que resultó ser muy exitosa y justo por eso, pues esta organización comenzó a ser resistida y cada vez más desde el interior de Guatemala, dentro de las propias élites políticas, ciertos grupos empresariales, varios miembros del Congreso y pues justamente cuando se solicita el cierre de la CICIG estaba investigando también al presidente en funciones en ese momento, Jimmy Morales, a quien se le estaba investigando por financiamiento ilícito en su campaña política. De los congresistas, 1 de cada 5 estaba siendo
había sido acusado por cargos de lavado de activos, malversación de fondos públicos, corrupción administrativa, vínculos con empresas fraudulentas y grupos de criminalidad. De esta forma, pues la CICIG generó mucha resistencia y mucho conflicto al interior de Guatemala, de forma tal que cuando se decidió cerrarla, se consideró para muchos grupos que era necesario, era urgente hacerlo, porque su presencia ya generaba un problema también fuerte de gobernabilidad al interior del país y se consideraba que se había empoderado y excedido en sus funciones. Entonces, bueno, pues eso da cuenta de esta discusión que yo planteaba en un principio de cómo las organizaciones internacionales están desarrollando estas formas de soberanía compartida y están actuando con otros actores externos e internos en el desarrollo, en la ejecución, en la implementación de políticas domésticas, y pues esto es interesante, pero también pues es problemático y no deja de ser muy controversial, independientemente del hecho impresionante que la CICIG pues logró desarticular a una enorme cantidad de redes de corrupción en el país, en Guatemala, además de que creó instituciones para generar esas capacidades de manera autosostenida, cosa que, bueno, pues es otra discusión, la capacidad de legado, lo que sí quedó dentro de Guatemala una vez que esta organización pues fue cerrada. De la MASI no hablé mucho, pero básicamente es también una agencia híbrida anticorrupción que surge a partir de un escándalo de corrupción en el Instituto de Seguridad Social de Honduras por alrededor de 130 millones de dólares que estuvieron, que no fueron destinados a la seguridad social, sino que se fueron a las campañas electorales, particularmente del presidente Juan Orlando, que en ese momento se encontraba pues ejerciendo el poder ejecutivo. La MASI fue una agencia con un mandato más difuso que el de la CICIG, no tenía capacidad de investigación independiente, tanto la investigación como la persecución penal la tenía que hacer en acompañamiento de las instancias de gobierno, del Ministerio Público y de otras instancias de gobierno. Sin embargo, sí logró desarrollar, por ejemplo, una unidad especial de persecución contra la corrupción y la impunidad, la UFESI, que funcionó de manera semejante a la unidad también especial de lucha contra la corrupción en la CICIG. Estas organizaciones entonces, aunque tuvieron mandatos diferentes en términos de autoridad, y también hablaba yo de algunas diferencias con respecto a los años que se les daban de gracia para definir si continuaba o no la operación, el manejo de los recursos, que en el caso de la MAXI se hizo desde Washington, desde la OEA, el hecho de que la MAXI no tuviera un modelo de gobernanza centrado en un solo comisionado, sino en varios representantes especiales, siendo el actor más importante, el que funcionaba como comisionado de la MAXI, pues el propio secretario general de la OEA, radicado en Washington, en fin, una serie de elementos diferentes con respecto al modelo de gobernanza y de actuación de la MAXI, pero en general en ambos casos se puede apreciar el papel de actores externos en los procesos de lucha contra la corrupción a nivel doméstico. Desde el ámbito de las organizaciones internacionales no gubernamentales, pues se puede también observar y se pueden ver varios casos en donde estas organizaciones están interviniendo y están participando en la definición de políticas o en el cuestionamiento de estas políticas a través de una serie de campañas y mecanismos muy diversos que tienen de actuación. Menciono dos casos recientes relacionados con el tema de México. El primero es la llegada del barco de Greenpeace
esta organización para la protección del medio ambiente a las costas de Veracruz, el Arctic Sunrise, que es un barco que es emblemático y que en este caso viene a realizar una investigación sobre los arrecifes en el Golfo, porque bueno, hay una propuesta de crear un gasoducto para trasladar gas fósil desde Texas y pues se teme que esto dañe a los arrecifes y la vida marina y los ecosistemas de la zona. Entonces estas organizaciones pues lo que hacen es que empoderan, se vinculan con organizaciones de la sociedad civil local y las empoderan y les ayudan con recursos, con campañas de visibilización, de resistencia y cuestionamiento a ciertas políticas gubernamentales y a establecer dentro de la agenda política otros temas o otras maneras de conceptualizar el problema. El caso también de Amnistía Internacional con la campaña más reciente que se llama Hashtag hasta ser escuchadas, en la que, bueno, pues se busca documentar, ayudar a documentar los casos en los que el gobierno, pues por omisión o por incompetencia o por falta de voluntad, pues no ha logrado identificar a personas desaparecidas, mujeres desaparecidas en el Estado de México. Y entonces aquí la organización no solamente respalda a estas organizaciones, sino que les ayuda con investigación y con documentación de los casos para poder presentarlos presentar denuncias ante las autoridades correspondientes. Entonces, las organizaciones internacionales las vemos trabajando dentro de los estados, ya sea empoderando a otros actores, ayudando a realizar investigaciones de carácter técnico con las cuales se posibilita la definición, pues no sé, de ciertas nuevas prácticas o capacidades y las vemos ayudando en la implementación de acuerdos de paz, pero también en la creación de mecanismos de justicia transicional, en la creación de comisiones de la verdad, en la revisión de la actuación de los funcionarios públicos en ciertas manifestaciones de represión de violencia, de manifestaciones públicas, etc. Entonces, creo que es importante tener en la mira que las organizaciones internacionales pues están trabajando allá afuera, pero también están trabajando al interior de los gobiernos y por eso es que hoy también se está hablando ya de estos esquemas de soberanía compartida de Krasner y de Sciorciari, que nos hablan ya de estas necesidades de trabajar conjuntamente actores internos y actores externos, pero no solamente cooperando para resolver situaciones, sino con responsabilidades y con formas de autoridad pues ya mucho más claramente definidas, pactadas y aceptadas. Bien, cierro esta pequeñas reflexiones sobre el papel de las organizaciones internacionales y la política doméstica con trayendo aquí a la discusión la base de datos que creó el Centro de Ciencias Sociales de Berlín, que es una base de datos sobre la autoridad internacional de las organizaciones internacionales, se llama así, The International Authority Database, IAD, en donde se revisa el caso de 34 organizaciones internacionales desde 1920 hasta el año 2013, en donde se revela que la autoridad de las organizaciones internacionales ha crecido, si bien no es una autoridad que se manifieste en todos los ámbitos, en algunos ámbitos es mucho más clara que en otros y sigue habiendo todavía, por supuesto, mucho control de la hechura en las políticas de los estados. Pero esta revisión es interesante porque permite discutir o permite comenzar a pensar en patrones de autoridad
de las organizaciones internacionales en política internacional y en política doméstica. La autoridad aquí es vista desde dos vertientes, tanto como capacidad de actuar con autonomía, de tomar sus propias decisiones, independientemente de las decisiones e intereses de los estados, como la, la capacidad de que sus reglas, sus instituciones, sus políticas sean aceptadas y sean cumplidas por los estados y por otros actores. Y en estos patrones pues se pueden encontrar una gran variación, ¿no? Hay organizaciones que pueden tener más autonomía, pero menos capacidad de que sus reglas, sus acuerdos sean acatados, como sucede con el, mm, con lo que sería el panel, el panel de cambio climático y otras organizaciones donde sucede lo contrario, es decir, que tienen menos autonomía, pero sí tienen mucha más capacidad de que sus decisiones sean autoritativas o de aplicación, de obligatoriedad, como sería el caso de la OTAN, que está limitada porque todas sus decisiones requieren pues la decisión unánime de sus estados miembros, pero estas decisiones una vez acatadas tienen que ser cumplidas. Entonces, bueno, esto nos lleva a abrir esta discusión sobre la identificación de patrones de variación en las formas de autoridad de las organizaciones internacionales, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito doméstico. Les recomiendo también, ya para cerrar, que revisen el mapa de sanciones de la Unión Europea, en donde pueden ver cómo esta organización pues tiene también una alta capacidad de imponer sanciones que afectan la política de los gobiernos y que afectan también a las empresas de esos gobiernos. Entonces, muchas veces los propios gobiernos no son los que imponen las sanciones, sanciones que implican la prohibición de importación o exportación de ciertos recursos o de ciertos productos y que no pasan directamente por la autorización de los gobiernos, sino que vienen directamente pues de la Comisión Europea y por lo tanto aquí vemos cómo una organización pues tiene capacidad de imponer cierto tipo de sanciones en cierto tipo de políticas que impactan directamente a las personas, a los habitantes, a los empresarios, sin que pasen directamente por los propios gobiernos, sin que sean aplicadas o decididas tal cual por los propios gobiernos, ¿no? Entonces ahí les dejo este mapa que es un mapa interactivo y en el que pueden ver además las sanciones que aplica tanto de manera unilateral como las que aplica en conjunto con la ONU. Entonces aquí vemos incluso también cómo estas organizaciones están también ya trabajando de manera, de manera como en una relación interorganizacional y están llevando a cabo una serie de aplicación de políticas obligatorias como son las sanciones. Entonces, bueno, yo dejo ahí, el tema está abierto, la discusión está abierta y yo nada más dejo allí algunos episodios, algunos casos que nos pueden ayudar a reflexionar un poquito más sobre el papel de estas organizaciones. Y pues aquí me quedo, nos vemos para una última sesión. Muchas gracias.